Buenas noches y bienvenidos al tercer capítulo del Mes de la Herencia Hispana. Es un placer tenerlos hoy. Esta es una serie donde celebramos a quienes sirven, lideran e inspiran a la comunidad latina en los Estados Unidos. Los quiero invitar a que comenten, a que compartan este en vivo y si tienen alguna preguntita nos lo pueden dejar en los comentarios y con mucho gusto se la responderemos. Hoy nos enfocamos en el emprendimiento venezolano. Nos acompaña Abraham Pineda. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Más bien, muchísimas gracias. Cuéntenos ahora cuéntenos de su historia y un poquito de su trayectoria profesional. Sí, bueno, yo soy de Caracas, Venezuela. Ya llevo unos 12 años aquí en Estados Unidos, más o menos. Me mudé aquí cuando tenía 16. Terminé el bachillerato en Clearwater, en Countryside High School. De ahí hice la universidad en Tampa, en USF, Go Bulls. Ujú. Estudié ingeniería química. Eh, Durante el transcurso, yo diría que los primeros 2 años de mi carrera universitaria me enfoqué mucho en la parte académica y ya más o menos cuando llegué a mi junior year fue cuando empecé a enfocarme un poquito más en la parte técnica y en la parte de pasantías. Este, Tuve dos pasantías durante mi tiempo en USF, una con Johnson & Johnson. Trabajé en la fábrica de manufacturación de Neutrogena en Los Ángeles y después al año siguiente hice otra pasantía con Dow Chemical en Delaware, lo que es el Electronic Material Site, eh, como un Quality Engineer. Ambas pasantías fueron en Process Engineering. Una fue más en la parte de Manufacturing y la segunda con Dow Chemical fue más en la parte de Quality. Y de ahí nada, una vez más me enfoqué en mis estudios, mi capstone project. Me gradué en el 2015. Tomé un gap year para trabajar, para viajar, para hacer otras cosas que sé que no iba a poder hacer una vez que empezara con el full-time job. Y de ahí, después de eso fui a conferencias de ingeniería, donde yo siempre iba para básicamente aplicar a trabajos, a conocer recruiters, a hacer networking. Y de ahí saqué, creo que fueron unas 3 ofertas de full time y saqué una con Microsoft. Y bueno, eso fue lo que me llevó a mudarme aquí a Seattle, que es ahorita donde vivo, y ya llevo con la compañía 4 años. Bastante, entonces prácticamente un poquito de todo en esta área. Sí, correcto. ¿Nos podría compartir sobre sus raíces latinas y qué significa ser latino para usted? Sí, bueno, yo creo que, o sea, toda mi crianza siempre fue en Venezuela. Eh, Como te dije, estudié hasta los 16 años. Sí tengo un background un poquito mixto porque mi abuelo era italiano. Él inmigró a Venezuela después de la Segunda Guerra Mundial, donde conocí a mi abuela. Entonces tengo un poquito de esa influencia europea como muchos venezolanos han tenido, ya que muchos europeos emigraron a Venezuela durante los años 30, años 40. Eh, pero lo que significa para mí, bueno, yo creo que no sabía lo que significaba tanto hasta que me mudé al exterior. Yo Ujú. creo que en Venezuela tenía una perspectiva del mundo bastante limitada, por decirlo así. Y yo creo que hoy en día, con los efectos de la globalización y habiéndome ido desde pequeño a Estados Unidos, me sentí en más conexión con mis raíces. Cuando encontraba un venezolano o un latino en general, ni siquiera tenía que ser venezolano, fuera de Venezuela, en Estados Unidos, me daba mucha emoción poder conectar Sí. con ellos, poder sentirme un poquito más en casa a través de interacciones con otros latinoamericanos. Y bueno, es algo que siempre llevo presente y que me encanta compartir, sobre todo aquí en Seattle, que no hay muchos latinos. Me encanta eh, traer esa presencia latina, esa vivencia que tenemos nosotros acá
y, y pues sí, de verdad muy orgulloso de mis raíces. Sí, claro, es como un tipo de experiencia que uno tiene cuando viene a los Estados Unidos, que uno siente que, ay, bueno, es en Costa Rica, o sea, al punto que yo pensaba que no tenía un acento tico, a pesar de que el acento de Costa Rica es bastante reconocible. Y Sí, es cierto, cuando uno se muda para acá, uno tiene una perspectiva más global de lo que es ser latino, del mundo en sí, que es algo que todos nos podemos relacionar. Como usted mencionaba, exactamente. sí, como usted mencionaba, en su adolescencia, a los 16 años, usted vino para acá, de Venezuela. ¿Usted Ujú. experimentó algún tipo de choque social o un choque cultural, más bien? Sí, yo creo que en verdad sí, cuando me mudé para acá me di cuenta que, o sea, yo creo que Venezuela es un país bastante liberal, em, pero sí pienso que como muchos países latinos, quizás ha sido un poco más lento en su transición de aceptar y adoptar eh, diferentes puntos de vista, ya sea orientación sexual o religión, políticamente hablando. Eh, una vez más, yo creo que eso ha cambiado mucho con la globalización que hay hoy en día y gracias a todo lo que es social media, etcétera. Pero para mí sí fue un poco un choque cultural porque lo que yo conocía era todo lo que era Venezuela y las costumbres que teníamos allá, los beliefs, ¿sabes? Nuestras creencias. Me pareció que cuando me mudé acá todo era un poco más liberal, la gente era o aceptaba más de puntos de vista diferentes, ya fuesen religiosos, políticos, sociales, y eso me gustó bastante y yo creo que me ayudó a crecer mucho como ser humano y me ha ayudado a convertirme en el profesional que soy hoy en día. Yo creo que si te vas hoy para Venezuela, quizás esos puntos de vista y esas creencias se asimilen más a lo que es Estados Unidos ahorita o la cultura norteamericana, pero cuando llegué sí fue bastante raro y una vez más no estar rodeado de latinos todo el día, sino de muchas otras culturas, de muchos otros países. Yo creo que eh, fue como que mucho estímulo al principio para mí, pero muy agradecido de poder haber tenido esa experiencia porque me ha ayudado a aprender de muchas otras culturas, muchas otras creencias, pensamientos. Entonces, sí, yo creo que ha sido, al final del día, ha sido una experiencia muy buena. Qué interesante ese punto que menciona, que acá es como más liberal, que si tomamos tal vez a alguien de Europa que tienen una perspectiva del mundo más liberal, sería lo contrario, piensan de que ese es como que el punto que tiene Estados Unidos, de que todavía hay muchas Ujú. creencias conservadoras, pero viniendo de Latinoamérica, igual que yo, más o menos yo vino a la misma edad que usted, es eso, usted lo ve un poco más global o más abierto a puntos de vista que tal vez en Latinoamérica ni siquiera se puede hablar, ni siquiera son un punto de discutir, que me parece muy interesante. Sí, sí, exacto. Yo creo que los países de Latinoamérica son eh, culturas muy patriarcales, donde, bueno, sabes, como que la mujer se queda en casa, el hombre va y trabaja, eh, una vez más, desde el punto de vista de las orientaciones sexuales, era como, sabes, es muy blanco y negro aquí en Estados Unidos. Yo creo que hay un poquito más de acceptance y se acepta más tener perspectivas diferentes, también en lo político y en lo social. Y bueno, eso me da una perspectiva mucho más global desde todo punto de vista. Entonces, sí, bastante diferente al principio, un choque cultural muy fuerte, pero que ha expandido los horizontes de lo que yo consideraba antes. Claro. Entonces, Sí, claro, y a veces ujú, algo cabe recalcar que no es solo entre, digamos, la cultura latina y la cultura estadounidense, pero también dentro de la cultura hispana, porque hay sí, diferentes cosas que se hacen en Latinoamérica que tal vez no se hacían en Venezuela o no se hacían en países vecinos que uno acá llega a conocer. ujú, exactamente, sí. Cuando
¿Me podría hablar un poquito de sus influencias latinas durante su adolescencia o infancias que lo llevó al mundo de la tecnología? Sí, yo creo que, o sea, en nuestros países, carreras que digamos son apoyadas por todo el mundo, o bueno, de chiquito tus papás te dicen que tienes que ser doctor, que tienes que ser ingeniero, tienes que ser abogado. En lo particular a mí, bueno, a mí personalmente nunca necesariamente me empujaron a una vocación o algún campo profesional, pero yo siempre tuve cierta afinidad por la ciencia, todo lo que era química, matemática, física, quizás menos en la parte de humanidades. Y no podría decirte como que fue una sola influencia que me hizo tomar este curso o una figura de la historia. Yo creo que aprendemos de muchas figuras eh, de las ciencias durante nuestra educación creciendo en Venezuela. Eh, entonces yo creo que por ese tema cultural de que tenemos afinidad a esas carreras técnicas como lo son en la ingeniería, lo son en la medicina, yo dije, bueno, probablemente esto sea el campo en el que yo quiero estudiar y de hecho, o sea, yo ahorita trabajo en tecnología, pero yo nunca pensé que iba a terminar en este campo porque yo estoy en ingeniería química, que es una carrera quizás un poco más prestada para una industria de manufacturación, petrolera, de materiales, no necesariamente en computación o IT, pero existe mucho lo que se le dice carreras interdisciplinarias hoy en día y muchas de estas carreras del campo de STEM están conectadas y a través de estar envuelto en ciertas organizaciones tuve un poquito más de exposure a a lo que es la tecnología como tal, y eso me llevó a caer en donde estoy hoy en día. Pero, o sea, yo creo que en verdad mi transcurso fue un poquito más atípico. Yo no estudié ingeniería de computación, no estudié Information Systems, no estudié Computer Engineering, nada de eso. Estudié ingeniería, que sí es una carrera técnica, y yo creo que a través de el transcurso que tuve en mis pasantías, las conexiones que hice en la universidad y quizás también viendo un poquito dónde se está moviendo la industria, yo creo que muchos trabajos hoy en día están siendo automatizados, trabajos que antes hacía una persona, ahora los hace una computadora, mucho más eficiente, am, y quizás un poquito de suerte también que tuve me llevó a estar donde estoy hoy en día. Entonces creo que sí, creo que no fue un camino delineado, fue una combinación de muchas cosas. Claro, y continuando con lo que son las pasantías y todo eso, cuando usted llegó a la universidad, usted participó en muchas actividades extracurriculares. ¿Cómo cree que involucrarse en estas acciones ayude la carrera de estudiantes universitarios? Sí, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que y probablemente es la pregunta más importante que me has hecho, porque yo creo que eh, lo que me ayudó a sacar las pasantías y lo que me dio el impulso, yo creo que lo que eh, me hizo quizás verme un poquito más diferente en mi currículo fue lo que lo mucho que yo estaba involucrado en la universidad. Eh, yo creo que sacarte la primera pasantía técnica siempre es la más difícil porque no tienes ningún tipo de experiencia laboral, no tienes ningún tipo quizás de hands-on jobs, nada por el estilo y lo que tú ves en la universidad es muy teórico. Eh, entonces, yo me acuerdo de mi primera conferencia de SHEP es lo que Society of Hispanic Professional Engineers, que probablemente una de las organizaciones que más me ayudó desde el punto de vista profesional. Yo iba a las conferencias que ellos tienen una vez al año, son unas conferencias anuales en donde van cientos de compañías a reclutar y cientos de estudiantes van allí con las esperanzas de poder sacar un trabajo. Y en mi primera conferencia fue bastante dura porque no tenía ninguna pasantía, no tenía ninguna experiencia técnica ni laboral, pero sí logré sacar una pasantía con Johnson Johnson y yo creo que
lo que me diferenció y lo que me ayudó en ese momento fue que tenía mucha experiencia o un gran nivel de involvement en USF. Yo era presidente del ASA, que es el Latin American Student Association. Hacía mucho servicio comunitario, era resident assistant, este, tenía varios, o sea, era parte de bastantes grupos universitarios que a pesar de no ser organizaciones técnicas o académicas, ni siquiera eran organizaciones académicas, salvo SHEP quizás, eh, me ayudaron a tener ese nivel de confianza y de creer en mí cuando estaba hablando con los recruiters y yo creo que eso me ayudó bastante a poder sacar las pasantías. Entonces yo diría que es muy importante tener ese nivel de estar incorporado en organizaciones en la universidad, ya sean leadership organizations o ya sean organizaciones más técnicas del campo de STEM y agarrar posiciones en los executive boards, los e-boards. Eh, Tener un rol ya sea, si no es de presidente, de vicepresidente, de social chair, de PR, cualquier tipo de rol en liderazgo yo creo que ayuda mucho para diferenciarte a la hora de hablar con la gente que recluta para las compañías. Entonces yo sí diría que esa sería probablemente la primera recomendación que le daría a cualquier estudiante universitario, asegurarse que estén involucrados, asegurarse que tengan eh, un resumen bastante diverso, tanto en lo que es la parte técnica como lo es la parte de liderazgo y que eso ayuda bastante a diferenciarte para poder sacar una pasantía. Claro, y no sé si usted recordará, porque justamente cuando usted iba saliendo, yo iba entrando, los dos participamos en LASA, en el e-board. Así mencionó de PR, de Relaciones Públicas, y realmente lo puedo decir de que gracias a eso, así mismo como usted comenta, o sea, no ayuda a los estudiantes a tener más desenvolvimiento y crear estas conexiones que tal vez académicamente la universidad no provee y eso es parte de la experiencia Ujú. universitaria, que tal vez Sí. en la cultura latina no hay ese, por lo menos acá en los Estados Unidos, no hay ese énfasis, es como que usted vaya a la escuela, saque sus buenas notas y regrese y haga, es algo que es Ujú. parte, debería ser parte de todas las experiencias universitarias, definitivamente. Sí, tú estabas en LASA, yo fui presidente en el 2011, ¿tú entraste en el 2011 o 2012? En el 2012, usted iba saliendo y yo iba entrando. Fíjate, o sea, bueno, lo que son las cosas, y a través de eso estamos aquí hablando hoy en día. También eso yo creo que habla mucho de la parte de networking, que muchas veces no solo es lo que sabes, sino a quién conoces. Y yo creo que, bueno, USF no sé cómo será hoy en día desde ese punto de vista, pero sí pienso que cuando yo estudié en la universidad ya, no había, como tú dijiste, no había ese impulso a los estudiantes de buscar pasantías, de buscar experiencias laborales. Yo creo que era más como que, bueno, ve, saca tus buenas notas y sabes, vete para la casa. Y muchos estudiantes hoy en día que yo conozco, que eran genios en sus campos, les costó muchísimo eh, encontrar trabajos después de USF porque no tenían esa experiencia laboral. Ahora, si el objetivo del estudiante es quizás estar más en la parte de research and development o sacarte un doctorado, quizás no importa tanto, pero si el objetivo es sacar un buen trabajo en la industria, yo creo que, bueno, todo lo que hemos hablado es súper importante y relevante. Sí, completamente. Y yo soy muy creyente en eso, de que usted tiene que llegar y convencer tal vez ya sea a los padres o al empleador en ese momento para que le dé chance y pueda crecer de esa manera su carrera. En, Correcto. sí, en su opinión usted mencionó antes que usted trabajó, se tomó un año y en eso usted también tuvo un trabajo regular como mesero, si no me equivoco. Ujú, sí, correcto.
Sí, entonces, ¿cómo nos diría que es el balance adecuado entre estudios, actividades extracurriculares y trabajos de estudiante? ¿Cómo alguien puede balancear todo eso para tener un Ujú. currículo y experiencia robusta? Sí, yo creo que mi pensamiento en eso cambió un poco con el transcurrir de los años. Mis primeros 2 años en USF, yo pensaba que estar involucrado en un montón de organizaciones era lo que necesitaba para llenar mi currículo y ya, y sacar mis buenas notas. Pero me empecé a dar cuenta que, bueno, y eso también yo creo que era la idea que le vendían a uno como estudiante freshman, que bueno, métete en esta organización o en este fraternity, este sorority o en este equipo de deporte o en este club. Y yo me empecé a dar cuenta que era mejor estar en quizás menos o un número limitado de cosas, pero tener un impacto más grande. Entonces yo me enfocaba en LASA, yo me enfocaba en mis estudios, yo hacía mis deportes. Tenía como 4 o 5 cosas que hacía a la vez, pero las hacía con mucho empeño, les ponía mucho empeño. No intentaba estar en un montón de cosas y tener un impacto mínimo. Eh, una vez que me gradué, yo creo que eso me ayudó también, porque yo creo que en la universidad uno aprende bastante teóricamente, pero yo creo que lo que uno más aprende es aprender a aprender. Y yo Mm, aprendí bastante a ser adulto desde ese punto de vista. Y cuando me gradué, estaba trabajando, o sea, yo me gradué y no tenía ningún trabajo full time, a pesar de que tuve experiencia laboral, me gradué sin trabajo. Y más bien vi eso como una oportunidad de tomarme un break, de hacer quizás viajes, de viajar un poquito más, de conocerme a mí mismo. Trabajé como mesero, como tú bien lo has dicho. Entonces eso me ayudaba a sustentar mis actividades, pagar mi renta y sí pasé bastante tiempo, mucho tiempo durante ese año aplicando online por internet a trabajos, pero me di cuenta que eso no me estaba llevando a ningún lado y ese mismo año volví a ir a la conferencia de Shep porque yo fui unos 3 o 4 años seguidos y de ahí, bueno, fui preparado, tenía mi resumen listo, tenía mi elevator pitch, ¿sabes? Listo, sí. sabía lo que le iba a decir los recruiters, venía con una mente fresca porque no estaba estudiando y me fue muy bien. O sea, saqué 3 ofertas de trabajo, eh, eso me ayudó como que ya, bueno, una vez saqué la oferta ya no tenía que preocuparme de nada, pude viajar un poco más y tener un poquito más de balance. Entonces yo creo que hoy en día, o sea, hace tiempo que ya llevo 4 años que me gradué, pero yo creo que hoy en día muchos estudiantes quizás están buscando desempeñarse en un montón de cosas a la vez, porque lo he visto, mi hermanita ella va para UM, entonces más o menos veo eso de primera mano. Eh, entonces yo diría que es mejor agarrar 3, 4 cosas y darles el 100% en vez de agarrar 10 cosas y le das solo quizás el 50, 60%. Ese probablemente sería el mejor tip que puedo dar. Definitivamente. Y algo de la experiencia que comentó que me gustaría recalcar es de que usted, bueno, no se graduó con trabajo, pero usted agarró este tiempo para conocerse a sí mismo y Ujú, usted trabajó en el comentario que iba a decir del elevator pitch y todo eso. Tomó tiempo para reinventarse, que es algo que es muy importante para las personas que se están graduando ahora, que sepan de que, ok, si no agarran con ofertas, está bien, usted puede agarrar su tiempo ujú, y trabajar para llegar a ese nivel donde quiere estar. Y también esto de solo dar el 5%, el 15% no está bien, más bien céntrense en que es algo que tal vez es un error que cometen muchos estudiantes. eh, y no solo estudiantes, realmente en la vida es como que sí, vamos a meter las manos en todo lado. Es mejor de que enfóquense en lo que le pueda sacar más provecho y lo que pueda usted no solo dar provecho, pero sacar provecho. ujú, exacto, sí. Yo pienso, eso es lo que me ha ayudado mucho y yo creo que también los estudiantes tienen la presión de que se tienen que graduar con trabajo. Yo me gradué sin trabajo.
O sea, muchas compañías al principio no me agarraron, inclusive compañías con las que yo había hecho pasantías. Entonces, eso me hacía dudar un poco de mí, pero también me hizo pensar que, bueno, yo sé que di lo mejor de mí y quizás este no es el camino que que debo agarrar. Y al final del día, yo creo que cuando uno le sigue poniendo empeño y no te rindes, que suene bastante cliché, pero yo creo que las cosas sí pasan por alguna razón y, y eso me llevó a donde estoy hoy en día y yo estoy muy contento en cómo se han dado las cosas. Claro, es lo que se dice resiliencia y emprendimiento, que es el nombre de la entrevista, emprendimiento venezolano, pero también emprendimiento de usted, así que es un ejemplo a seguir. Y de eso, yo sé que hemos hablado de manejarse, centrarse y tener actividades además de académicas, pero si le tuviera que decir una recomendación a alguien, a un latino, en sí, ¿qué es lo más importante para entrar a una industria tan competitiva? Yo creo que lo más importante es estar claro es muy difícil como un estudiante universitario saber a dónde quieres ir como un profesional. Y es una pregunta que yo creo que mucha gente todavía hoy en día, ya habiéndose graduado, sabes, uno sigue haciéndose esa misma pregunta. Pero yo creo que si uno se esfuerza en contestar esa pregunta lo más pronto posible, eh, te va a ayudar a quizás caer en el campo donde tienes que estar. Y yo creo que específicamente hoy en el área de tecnología es un área que está cambiando todo el tiempo, está evolucionando todo el tiempo, muy, muy rápido. Yo creo que estamos ahorita en la cúspide, sino más allá de una revolución tecnológica, la más grande que se ha visto. Y sí, evidentemente hay mucha competencia. Y yo, o sea, cuando yo entrevisté y cuando yo estaba aplicando trabajos, yo iba contra gente que quizás estaba en escuelas, ¿sabes? Ivy League Schools como Harvard, Yale, gente muy preparada, pero yo no dejaba que eso, o sea, yo no dejaba que eso me influenciara a mí, yo me enfocaba en mí, me enfocaba en lo que sabía, me enfocaba en saber dar mi pitch a los recruiters y también como que informarme de lo que estaba haciendo la compañía, cuál era el charter de la compañía, cuáles eran los objetivos, las tecnologías. Entonces tener un poquito, mostrar ese tipo de pasión y mostrar que estás involucrado y que estás al día con lo que está pasando en esa industria. Y yo creo que obviamente, bueno, yo no estudié computación, ni IT, ni Information Management Systems, ni nada por el estilo. Yo creo que si quieres entrar en el campo de tecnología, eh, tener ese background en esas carreras ayuda bastante. O sea, yo creo que eso es indiscutible, pero no creo que es necesariamente un fin. Yo creo que más que nada es tener la experiencia laboral necesaria, eh, poder responderte la pregunta que qué es lo que quieres hacer, en qué es lo que te ves trabajando lo más pronto posible, tener la experiencia laboral que te ayuda a alcanzar esas oportunidades y, y bueno, sí, estar envuelto en organizaciones como SHEP. Yo siempre voy a decir que SHEP es la organización, además de LASA, que me ayudó a, a conseguir esas pasantías, estar envuelto en ese tipo de organizaciones técnicas y, y estar al día con lo que está pasando en el campo de tecnología. Yo creo que quizás eso son muchas cosas, es una combinación de todo, pero eso fue lo que me ayudó a mí. Entonces, quizás no es el Claro. mejor advice, pero me ayudó a mí por lo menos. Sí, claro, entonces es hacer la investigación de la compañía, decir quién es usted en una línea y claro, estar acomodado bien con el tipo de industrias que lo pueden ayudar o con instituciones. Ahora, Ujú. ¿por qué usted cree que es importante que latinos entren a la industria de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, STEM, ¿verdad? Conocida por sus siglas en inglés. ¿Por qué cree que la diversidad es importante en estas carreras?
Bueno, yo creo que, yo creo que por dos cosas. La primera, como te dije, porque muchos trabajos hoy en día están siendo automatizados, trabajos que antes hacía un humano, una persona, ahora están siendo hechos por una computadora o por una persona que es el manager de esa computadora. Entonces, yo creo que hoy en día, o sea, hasta si ves el stock market, en la bolsa se ve que las compañías hoy que están más, que tienen la evaluación más grande son todas las compañías de tech. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que antes cuando los trabajos eran muy de manufacturación o trabajos que eran más hands-on, hoy son hechos más por una persona detrás de una computadora y esa ha sido la progresión natural de la industria de trabajo hoy en día. Y la segunda parte, porque desde un punto de vista migratorio, yo tengo muchos amigos que estudiaron finanzas o estudiaron business o mercadeo y se les ha hecho un poco más difícil conseguir trabajos que les den el estatus migratorio que necesitan acá porque eh, no, quizás no son trabajos que son cotizados de esa forma. Mientras que mis amigos que han estudiado más carreras dentro del el campo de STEM han sacado trabajos que les han permitido obtener un sponsorship. Entonces yo creo que es más difícil sacar un trabajo que te hagan el sponsor siendo una compañía fuera de tech o de manufacturing quizás que dentro de una. Que Entonces yo iría desde esos dos puntos de vista. La industria se está moviendo más a esos trabajos de tecnología y a la hora de sacarte un sponsorship, yo creo que esas compañías tienen más capital para poder eh, hacerle sponsor a un estudiante. sí, claro, y hay, como usted decía, demanda y claro, la manera de sacar scholarship, muy, muy importante, ni siquiera había considerado esta opción. Así que Ujú. muchachos de la universidad, pónganse a estudiar lo Sí, que es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y claro, el momento de la diversidad creo que también es importante ver como decía al principio de la entrevista, lo que es un punto diverso, traerlo a este tipo de conversaciones ya que el mercado se está moviendo hacia estas tecnologías, claro. exactamente, correcto. ¿Le gustaría agregar algún comentario final, algo que no hayamos cubierto, que le gustaría resaltar? No, de verdad que, o sea, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder tener este outreach. Espero que, o sea, si algún estudiante lo ve, que le ayude, que le dé ese poquito de inspiración que necesita o que le ayude a solventar esas dudas que puedan tener. Y bueno, obviamente pueden contactarme, yo te puedo dar mi información, mi contacto y si me quieren contactar personalmente, a mí siempre me gusta ayudar a, a estudiantes de la comunidad latina como tanto pueda. Claro. Eh, entonces sí, Compártanos su información a donde necesitan tal vez algún mentor o algo, lo pueden encontrar en dónde. me pueden buscar por LinkedIn, me pueden buscar Abraham Pineda, pongan Abraham Pineda Microsoft y voy a salir ahí, o sea, por la foto me pueden identificar. Eh, hasta en Instagram, si me quieren buscar en Instagram, es AbrahamP1. Ese es mi alias de Instagram y sí, está por Arroba. Facebook, Abraham Pineda. Claro, perfecto. Y quiero resaltarle de que a usted me lo recomendaron mucho para estas series, ya que usted es un gran impacto en las asociaciones de USF, de la universidad que fuimos. Así que muchísimas gracias por sacarle ratico y compartir todo el conocimiento que ha hecho sobre la tecnología y inspirar la nueva generación de latinos en esta industria. Sí, muchas gracias por invitarme y también muchas gracias por hacer este tipo de eventos, por decirlo así, porque hoy en día obviamente estamos viviendo una crisis en la que yo creo que muchas personas se sienten desconectadas y yo creo que este tipo eh, de cosas ayudan a la gente a sentirse un poquito más identificada y conectadas con otros y bueno, sí, gracias por invitarme. Muy, muy contento de ser parte del programa de hoy. Muchísimas gracias y buenas noches a todas las personas que nos vieron el en vivo y nuevamente
se ha terminado, pero tiene alguna pregunta, no se olviden de compartirla en, bueno, en los comentarios. Buenas noches. Gracias. Gracias.